buenos días, estudiantes. Vamos a continuar entonces con el desarrollo del área de ciencias políticas que corresponde al programa de la educación media, concretamente al grado 10º. ¿Listo? Al grado 10º. Nuestro primer logro que hemos venido desarrollando, ¿sí?, es el fenómeno político, que lo venimos desarrollando desde el primer periodo. ¿Estamos claros? Ahora bien, este fenómeno político o primer logro lo hemos dividido al momento en dos grandes temas. El primer tema, que lo desarrollamos durante el primer periodo académico, lo llamamos la definición de ciencia política. Y nos echamos todo un periodo desarrollando y definiendo qué era ciencia y qué era política, ¿cierto? Pues de ciencia, ¿cuántas definiciones digo? Dos nomás, ¿cierto? ¿De acuerdo? Que era un método para alcanzar conocimiento verificable, etc. Bueno, y política, que dimos no sé cuántas definiciones, ¿cierto? Y al final dijimos entonces que la ciencia política era el estudio del arte de gobernar, como resumiendo todo, como sintetizando todo, ¿cierto? Como el estudio del arte de gobernar. Es esto entonces lo que nos atañe a nosotros en el estudio de las ciencias políticas, en esta área y en este grado. Comenzamos también en clases anteriores, y de eso ya hay un video realizado, esquema político 1, ¿cierto?, donde comenzamos el tema 2 del logro 1 llamado el esquema político. Pero antes de entrar en profundizaciones, preferimos definir los conceptos. Y definíamos que ¿qué era un esquema? Una representación gráfica de la realidad. De una realidad que yo puedo percibir de dos maneras. Teóricamente, cuando la leo en un libro, un documento, tal, y ahí extraigo una representación gráfica. O cuando yo la vivo, la vivencio y luego la represento, ¿cierto? Lo que la gente llama, ¿qué? Experiencias, ¿cierto? La gente llama experiencias, que pueden ser buenas o que pueden ser negativas, pero que de alguna manera yo tengo la posibilidad de hacer una representación gráfica de esa vivencia que tuve, ¿cierto? Muy bien. Cuando ese esquema que yo hago, esa representación gráfica, tiene que ver, está relacionada con el poder social, con ese arte de los gobiernos que son los que ejercen el poder, entonces yo lo que realmente estoy haciendo es un esquema político, ¿cierto? Si yo hago un esquema de un partido de fútbol, ¿estaría haciendo un esquema político? No. Pues literalmente no, sería un esquema deportivo, ¿cierto? Ya. Pero para el caso, el esquema político no es más que eso, ¿cierto? La representación gráfica o el estudio de las realidades políticas. Para eso acudimos también a la definición de la organización social vista desde la teoría política. Y decíamos que toda sociedad, toda comunidad está conformada por estos tres elementos o factores sociales, que son el individuo, la colectividad y el Estado. El individuo, que es la persona sola, ¿cierto?, como tal, la célula de la sociedad. La colectividad, que es la reunión, pero bajo elementos y propósitos comunes de esos individuos, ¿cierto? No todos los individuos reunidos forman colectividad, ¿me hago entender? Sí. Todos por el mismo fin. Exacto. Por ejemplo, este grupo maravilloso de 10º que hoy ha decidido venir voluntariamente a clase tiene tendencias colectivistas, ¿no? Sí. O sea, ustedes son una colectividad, un grupo, porque ustedes han decidido formar, tener un elemento común al menos para estas clases, ¿cierto? Muy bien. Hay barrios enteros que no son colectividad, que no son sociedad, es decir, cada uno tira por su lado, ¿ya? Están ahí las casitas junticas, pero no se ponen de acuerdo pues ni para hacer el árbol de Navidad en la época de sembrina, ¿verdad? Cada uno tira por su lado. Diríamos que ahí hay una reunión de individuos, pero ¿hay una colectividad y una sociedad? No. Claro que no. Yo creo que ya me están entendiendo. Y el Estado, que fuera cual fuese el tipo de Estado, ¿cierto?, es el que representa la autoridad, ¿vale? Muy bien. Finalmente,
veíamos otras determinaciones o otros conceptos, el concepto de fenómeno político, ¿cierto? Fenómeno político. Y decíamos que la palabra fenómeno siempre nos está dando relación a ¿qué? A algo extraordinario, ¿cierto? Algo que se sale de lo común. Entonces hablábamos, por ejemplo, del futbolista Maradona, que jugaba excepcionalmente diferente a los demás. Es un fenómeno, ¿no? ¿Cierto? El tipo aquel que tiene una cara extraordinariamente diferente a los demás. Entonces, ese man cara de semana acá, ese mano, fenómeno, ¿sí o no? Ya, igual podríamos hacerlo desde el ámbito positivo o negativo, ¿cierto? La niña aquella que tiene un rostro diferencialmente a todos los demás mortales, que por lo general somos feos, entonces, qué fenómeno esa niña, es una belleza extraordinaria, ¿cierto? Bueno, pero no es el caso, es solamente para entender el término fenómeno, porque cuando lo aplicamos a la política, vendría a ser entonces aquellas realidades que están relacionadas con el poder y que tienen una manifestación, una influencia extraordinaria en la sociedad. Eso vendrían a ser fenómeno político, fenómeno político. O sea, decir uno que ir a las elecciones para presidente de la República y votar es un fenómeno político, no, es algo normal, ¿cierto? Es algo normal. Pero digamos que dentro de esas elecciones surge un candidato, como me contaba, no sé si fue en esta clase, candidato de la categoría y de los quilates del señor Jorge Eliezer Gaitán, que hasta fue asesinado y todo por la potencialidad que tenía para la presidencia. Entonces, madre, aquí sí hay un fenómeno político, hay una cosa que está completamente salida de lo normal, extraordinaria, con una incidencia espectacular. ¿Listo? Bien, esos serían los fenómenos políticos, que vienen a ser que son posibles esquematizarlos o no. Claro, al esquematizarlos sería un esquema político. El fenómeno es la realidad como tal, y el esquema político es lo que yo llevo al papel, lo que yo grafico. Me estoy haciendo entender ahora, ¿sí, cierto? En la relación de estos esquemas. También hablábamos de estos términos que van a ser muy importantes en el desarrollo de este tema número 2, que es las tendencias políticas. Y decíamos que una tendencia es una inclinación a algo, ¿cierto? Inclinarse a algo, un gusto por algo, ¿cierto? No vamos a retomar el ejemplo de Guillermo, no. La gente que tiende o que le gusta, por ejemplo, el fútbol. En cambio hay otros que tienden es por el ciclismo, ¿vale? En cambio otros que tienden es por el baloncesto. Son gustos, pero eso serían gustos deportivos. Qué sé yo, tendencias en la ropa, en la moda, ¿cierto? Hay gente que le gusta vestir clásico, ¿cierto? Hay otros que les gusta vestir destapados, ¿ya? Son tendencias o gustos en la moda. Lo mismo lo podíamos decir con los alimentos. Pero aquí no se trata ni del deporte, ni de la moda, ni de los alimentos, sino de las tendencias de poder, de política, que están determinadas por los factores políticos. Ahora bien, si una comunidad, una colectividad, una sociedad, un estado, un gobierno tiende, se inclina, le gusta darle preponderancia en esa sociedad al individuo, vamos a decir entonces que la tendencia política es individualista. ¿Sí o no? Individualista. Lo mismo va a pasar con esto. Si un estado, si un gobierno, si una comunidad prevalece a la comunidad por encima de cada individuo, entonces vamos a decir que esa sociedad tiene una tendencia política colectiva. La tendencia política puede basarse en la forma en la que, digamos, escogemos a nuestros gobernantes. Claro que sí, ¿cierto? O en la forma en que escogemos a los gobernantes, o en que nos dejemos gobernar, ¿cierto? Que nos dejemos gobernar. Dada el caso, por ejemplo, en que un dictador se tome el poder y nadie diga nada, o la gente acepta eso, como en Venezuela, ¿cierto? O sea por miedo, por sumisión o lo que sea, pues podemos decir que ese Estado tiene una tendencia que individualista, colectivista o estatista. Estatista, porque le está dando prevalencia a quien ejerce el gobierno. ¿Estamos claros? Bien. Ahora, este sería el resumen de lo que llevamos ubicado, ¿cierto? Ahora, vamos a entrar a ver las características de cada una
de las tendencias de poder mediante un esquema político, ¿sí o no?, que nos llevará a diferenciarlas, una de otra. Pero antes de darles esas características y hacer el paralelo entre esos elementos que diferencian y, digamos, repito, caracterizan cada una de ellas, es menester acudir primero a unos elementos previos y conceptuales que tienen que ver con la historia. Me refiero concretamente a la evolución de las ideas políticas. ¿Listo? Es importante que entendamos primero este temita de la evolución de las ideas políticas para que luego entendamos las características de las tendencias de poder, ¿cierto? Entonces, en su orden, vamos a ver. Primero, la evolución ideológica, la evolución de las ideologías políticas, y luego volvemos a las características. ¿Listo? Bien. Ahora, se habla de evolución de las ideologías políticas. ¿Listo? Siempre soy amigo de definir primero los conceptos para poder entender. ¿Listo? ¿Qué es evolución? Cuando digamos algo tiende a crecer, a ir como cambio, mejorando, creciendo, cambiando, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Es un concepto que está, digamos, determinado de menos a más, ¿o no? De menos a más. Podríamos decir que en su estudio académico ustedes han evolucionado sus conocimientos completamente, o sea, han crecido en sus conocimientos. No diríamos si bien o mal, pero sí han crecido de alguna manera, ¿cierto? Cuando ustedes entraron a preescolar, yo creo que a miles bregas sabían las letras, si acaso, ¿cierto? No, o apenas empezaron a conocerlas. Digamos que en ese conocimiento han crecido demasiado, ¿no? Ahora ya son capaces de leer un libro. Un niño de preescolar no sería capaz de hacer eso, ¿cierto? Entonces, siempre la expresión evolución, bueno, me meto por la parte ética también. ¿Han crecido como personas? Sí. O han desmejorado como personas. Bueno, ya cada quien también podemos hablar de una involución, ¿listo? Bueno, pues resulta que la humanidad, muchachos, no siempre ha pensado de la misma manera. Ha crecido, por así decirlo, ha evolucionado. Eso es lo que vamos a ver a continuación, cómo el pensamiento del hombre, la forma de pensar del hombre ha cambiado y ha evolucionado a través del tiempo. Como le pasa a cualquier ser humano. Un niño de primero de escuela, ¿en qué pensará? Jugar. No más. Pasar bueno, chévere, ¿sí o no? Ya, niño Pero digamos que el pensamiento de ese niño va evolucionando, va cambiando, se va transformando, ¿cierto? Cuando ese niño tenga, empieza a volver adolescente, ya, que tenga unos 11, 12, 13 años, ¿en qué pensará? En la novia. No pensará en la novia o en el novio, ¿cierto? Pensará en el novio, ¿cierto? De las 24 horas que tiene el día, no pensará sino 26 horas en eso, ¿cierto? Más. Muy bien, listo. Pero miren, cuando esa persona sale de esa adolescencia, miren cómo va cambiando su pensamiento, ¿cierto? Va cambiando su pensamiento. Yo muchas veces que converso con los adolescentes, con los chicos, dicen, o los veo conversando entre ellos y miran hacia atrás a su pasado y hacen una evaluación de su pensamiento, se dicen entre ellos mismos, no si era bobo, mira esas cosas que uno pensaba que Dios está pendejo. ¿Les ha pasado o no? ¿Qué determina eso? Que ustedes están creciendo en su forma de pensar, ustedes están creciendo en su forma de pensar. Se gradúan y van a la universidad, tienen una profesión, se casan y la forma de pensar a ustedes cambia rotundamente. ¿Será que ya están pensando en jugar? No. Ya no se puede, de pronto, qué tristeza perder la mentalidad del niño, ya no se puede. ¿Será que ya están pensando en la novia? No, sí, impuestos. Hay que pagar, hay que llevar el mercado, el arriendo, ya, cosas que un niño
no piensa, cosas que a un adolescente no le interesa, ¿cierto? A un adolescente le interesa. Se cuelga toda la noche a hablar por celular y no le interesa mi papá que pague, mi mamá, ¿sí o no? Ya. Pero cuando usted está en otra realidad y llega a la casa apagando focos, ¿cierto? Cerrando llaves, ya su mentalidad automáticamente cambia, automáticamente. Y esa mentalidad sigue creciendo, no se estanca ahí, ¿cierto? Una persona de 60 años, por ejemplo, que estará pensando. ¿Cierto? ¿Dónde me van a meter? ¿Dónde me van a clavar? Ya escuché para los hijos que me van a clavar un asilo. No, ni por el berraco. ¿No? ¿Sí o no? O sea, la forma de pensar del hombre a través de la historia de Mecano. Por eso es que antes el pensamiento de los viejitos, pues de los ancianos, era tan valioso. Porque ellos se decía que por su experiencia... Porque es el recorrido de toda una vida, ¿sabes? Toda la vida. Y es muy sabio lo que dicen, que quien no escucha consejos de los viejos está perdido. Está perdido. No llega el tiempo, ¿cierto? Porque ellos ya vivieron y experimentaron eso. Bien, ahora, vamos a aprendernos hoy, en esa evolución del pensamiento, dos conceptos bien importantes. Uno, lo que es una idea y lo que es una ideología. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es una idea y otra cosa es una ideología. No vamos a dar pues la superdefinición aquí, porque yo siempre he dicho pues, que ustedes están estudiando pues, una carrera de derecho conmigo acá, pero se van a quedar con los conceptos básicos de lo que es una idea y una ideología. Fácil. Una idea es un pensamiento particular, es un pensamiento individual. Es algo que a usted se le ocurre, que si lo tocamos con la moral puede ser bueno o puede ser malo, ¿cierto? Ya, entonces la idea que se le ocurrió a Carlito para montando bicicleta, subiendo una loma con el profesor Arturo y todo mamado, ¿cierto? Con la lengua afuera, aproveché, vamos a aprovechar que esta semana hay paro, voy a llamar a los pelados y los voy a convocar para que vamos a una clase. Eso es una idea que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿cierto? El otro que dirá por allá, ¿sí o no? Qué bacano, vamos a atracar ese banco, ¿sí o no? Eso es una idea, ¿cierto? Es una idea. Ya, si usted lo aplica con la moral, puede ser buena, puede ser mala, ¿cierto? Ahora bien, cuando esa idea se convierte en una ideología, cuando su idea personal particular tiene una difusión y una extensión social y queda en la historia. Queda en la historia. O sea, que tanta difusión, que tanta aceptación o acogida o extensión, o más bien conocimiento tuvo su idea, de pronto aceptada por unas, rechazada por otras, tuvo su idea que se volvió algo general. La que se fue a robar el banco y todo se dio cuenta. No, pero no es en el sentido que se dio cuenta. ¿Cuándo veía la ideología? Entonces, Rafita dijo, pues madre, pensó él, que bacano robar ese banco, ¿cierto? Pero llamó a Kevin, llamó a Banquet, llamó a Maggi, nos llamó a todos, y cuando menos pensó, hay 20 o 30 montados en el plan. Ya eso es una ideología. Cuando se sale de ser una idea particular y se extiende a un determinado grupo, pues mientras más acoja la sociedad, podemos decir que es una ideología, ¿cierto? Ahora bien, las ideas particulares que no se convierten en ideologías mueren. ¿Me hago entender? Mueren. Para eso les tengo muchísimos ejemplos. Un fin de semana, domingo en la mañana en la casa, es puente, llueve, hace frío, nadie se quiere levantar, la mamá sigue durmiendo, el papá de rato se fue, los hermanitos tirados, todo el mundo allá, ese relajo, sí o no, una pereza tan intrínseca que hasta uno lo piensa 2 veces para ir al baño, y entonces y de pronto un hermanito grita por allá desde la cocina: ¡Hey mami! No, piensa primero, la idea, piensa. ¡Ah, qué bacano un sándwich!
Bacano, esta hora sí, un sándwichito bien bueno, una guapanelita caliente, ¿sí o no? Ya, concibió una idea. Concibió una idea. Listo, ya. Les pega el grito por ahí. ¡Ah! ¡Hágame un sándwich! No tiene cuánto, yo no me paro. Ya. Cuando nos empezó, están los otros hermanos en la pieza viendo televisión, y esa idea se volvió una Colectividad. Una idea. ideología, porque ya, listo, pero nadie la hace realidad. Vamos a aprender posteriormente que cuando alguien hace una ideología realidad, eso se llama una revolución. Pero no me voy a adelantar más, a eso es cierto. El berraco que es capaz de pararse y hacer el sándwich, ¿sí? Es capaz de ir a hacer el sándwich, y se hizo una revolución, ¿cierto? Idea, ideología, revolución. Bueno, pero no me voy a adelantar a esos conceptos. Ahora bien, ¿entendidos los dos elementos, chicos? Vengamos acá. Vamos a ver la evolución histórica de las ideas políticas. O sea, que no son ideas de sándwiches, no son ideas deportivas, no son ideas sexuales, no son ideas religiosas, sino que son ideas que tienen que ver netamente con el poder. Son las ideas de poder. Son esas las que vamos a ver. La evolución histórica de cómo el hombre ha pensado y ha difundido sus ideologías de poder a través de la historia. Para eso vamos a hacer un recorrido interesante desde la prehistoria, cuando el hombre no tenía pensamiento. O sea que no podemos hablar ahí ni de ideas ni de ideologías, ¿cierto? Pero sí había un fenómeno político. Retomémoslo desde ahí, ¿cierto? En la prehistoria, esa ideología o ese pensamiento tácito que el hombre hacía, pero no tenía ni idea por qué lo hacía, porque no tenía una reflexión asentada, ¿cierto? Estaba fundamentada, sus ideas de poder estaban fundamentadas en el más fuerte. Dicho de otra manera, dentro de los grupos primitivos, dentro de los primeros grupos primitivos, ¿quién mandaba? ¿Cuál era la idea de poder que había? La persona más fuerte. El más fuerte. Pero ¿Ya? eso no se puede llamar supervivencia, ¿no? Sí, podría ser instintivo o lo que sea, pero dentro de la historia de las ideas políticas, digamos que es la primera manifestación de poder, ¿cierto? Ya, ¿quién manda acá? ¿O cómo defiendo lo mío? ¿O quién es el que organiza acá? ¿Cierto? El más fuerte. Entonces ahí es donde aparece el garrote, ¿cierto? Donde aparece el garrote. Y es el man que quiere organizar todo a garrote, ¿cierto? Quiere organizar todo a garrote. Y que si se le alborotan, entonces todo el barrio a garrote, ¿cierto? Por la fuerza. Y que los demás lo respetan porque ven en él que es el hombre más fuerte de la tribu, por así decirlo. Por eso, irónicamente y desafortunadamente, cuando uno ve personas tratando en pleno siglo XXI de organizar situaciones o conflictos sociales o de imponer su criterio y su idea a través de la fuerza, bien podemos decirle a ese personaje que es un hombre primitivo, que es un primate, ¿cierto? Que es un neandertal, un hombre de Cromañón, ¿cierto? Ese no evolucionó en la aplicación del poder, sino que involucionó, se quedó allá, ¿sí? Tratar de arreglar las dificultades sociales hoy en día, cuando ya ha pasado todo esto, a punta de garrote, a punta de machete, a punta de bala. Es decir, este man se quedó en el mundo primitivo, se quedó en la prehistoria, ¿cierto? Ya no, este señor no conoce que hay infinidad de formas de solucionar los problemas que no tienen que ver con la violencia. Hombre primitivo, ¿quién manda? El más fuerte. Así de sencillo, ¿sí? Pero ese pensamiento del hombre tácito aquí, desconocido ahí, evoluciona, ¿listo? Y nos entramos al mundo antiguo, a la historia antigua, ¿listo? Y en la historia antigua, sigamos con la pregunta para que no nos perdamos.
quién manda, quién ejerce el poder, quién debe tener el poder, quién debe gobernar y tener la autoridad sobre las comunidades, sobre los demás. Va a haber una mezcla entre aquellos que tienen conocimiento, pero aquellos que tienen fuerza. Entonces, ¿quiénes son los personajes más significativos y que son respetados y que representan la autoridad en la antigüedad, que representan poder porque tienen conocimiento? Llámelo brujo, llámelo sacerdote en otras culturas, llámelo chamán, ¿cierto? En que la gente lo respeta, en que la gente le teme y en que representan un poder porque tienen un conocimiento. Entiéndase al personaje, no sé si esto es fantasía o leyenda, porque alguna vez lo leí por ahí en cierta cultura antigua, iban a matar a cierto chamán, ¿cierto? La comunidad iba a matar a cierto chamán. Y el chamán tenía el conocimiento de los eclipses, cosa que la más tracamana de la tribu no tenía. Y tenía, por así decirlo, cierta certeza de cuándo iba a ocurrir el eclipse. Y ustedes saben que un eclipse total de sol puede ser las 2 de la tarde y se oscurece completamente el día, ¿cierto? Entonces, él como que organizó todo para que cuando lo fueran a justiciar y a ahorcar o a matar, fuera en ese momento. Entonces se paró delante de toda la comunidad y dijo: si ustedes me matan a mí, hago que el día se oscurezca y sea una eterna noche. Ustedes verán. Pero no es el poder de la fuerza, no es el poder de ponerte un revólver, un machete, un garrote encima, es el poder del conocimiento. Entonces, ¿qué diría la tribu? Por pendejo. Pero ¿qué dirían apenas empezaron a ver que se estaba oscureciendo a plena luz del día? Todos esparramados y corriendo. Entonces es la fuerza del conocimiento que empieza a tener mucho valor y mucha relación con el poder en la historia antigua. No sé si alguna vez les conté esta anécdota de un amigo mío que es muy inteligente, ¿sí o no? Usted lo ve y pues de fuerza no tiene nada, de esos manes bacuchenticos, encorvaditos, con gafitas, ¿sí o no? Tiene más presencia un tamal sentado. Diría usted daría ese man y usted lo ve y usted no va a pensar pues que ese man es un genio, es un teso, una cabeza muy bien puesta, ¿sí o no? El poder del conocimiento. Y este loco le pasó la siguiente anécdota, ¿sí o no? No sé, había almorzado pesado y se compró unos alcacerces y los tenía en el bolsillo para sacar una plata del cajero. Cuando llega un camastrón de hombre, hermano, y le pone un cuchillo así por detrás, hermano, ¿sí o no? Pide la plata, ¿sí o no? Pero él tenía la puerta del cajero cerrada. Entonces digo, se pone uno a pensar ahí, en este contraste, ¿quién ganará? Pues, obviamente, que ese camastrón le pega 3 puñaladas de bobo y queda, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, pues no, yo creo que necesita pegarle una puñalada, porque no se le bulla, loco. No obstante, de pensar uno que más fuerte ganaría, pero no, impera el conocimiento. ¿Saben qué hizo este loco? Sacó el alcacerce, se lo metió a la boca. Obviamente el otro estaba esperando que saliera. Y empezó a ver y a echar ese babero que da el alcacerce, ¿sí? Y abrió la puerta y empezó a gritarle al otro: ¡ay, ¿cómo haría el susto del hombre que aquí corriendo? Este man le dio un ataque de epilepsia, ¿sí o no? Ya. Impera ¿qué? El conocimiento, la inteligencia frente a la fuerza bruta. Ahí se la aprendieron, pues, ahí se la aprendieron. Imagínense que usted es el atacador y por más berraco que lleve un revólver, ve un man chapaleando y echando esa babada, ¿usted qué hace? Se abre, lo primero que piensa, ¿no? Y ahora van a cobrar este man. Y usted va a escoger a robar la plata y yo... ¿Qué susto le daría a ese hombre? El poder del conocimiento. Mantener a casa los brujos, los chamanes, los sacerdotes en la antigüedad tenían ese poder, pero no tenían el poder absoluto, porque por otro lado estaban aquellos que seguían representando la fuerza. Para el caso del rey. Y donde se empieza a instaurar la primera forma o sistema de gobierno
que llamaremos la monarquía. Pero esos eran los que gobernaban la sociedad, los otros eran como la cultura, ¿no? Claro, pero se tenían respeto mutuamente, Rafa, se tenían respeto. Estos porque respetaban el conocimiento de estos. Y estos porque respetaban la fuerza que estos tenían, ya no representada en una fuerza física individual, sino representada en ejércitos, ¿no?, que habían logrado reunir. Por eso, los reyes más eficaces, los reyes más poderosos de la antigüedad fueron ¿cuáles? ¿Fueron cuáles? Aquellos que combinaron conocimiento y fuerza. Aquellos que combinaron conocimiento y fuerza. ¿Sí? O sea, tenían los dos poderes en sí. Por eso se distinguieron en la historia por encima de los demás. Acuérdenme, un Hammurabi, un Nabucodonosor II, un Ciro II de Persia, ¿sí?, un Alejandro Magno, ¿sí?, un Darío el Grande de Persia. Personajes que ya no necesitaban del conocimiento de chamán porque ellos lo tenían y fueron grandes reyes. ¿Listo? Bien. Tenía la fuerza Y el conocimiento. En la historia antigua van a haber dos excepciones a este poder de la monarquía, a este poder de la mezcla de la fuerza y el conocimiento. ¿Listo? Esas dos excepciones que se salen de esta fuerza de un solo hombre llamada monarquía, está en Grecia y está en Roma. Primero Grecia. Son excepciones en la antigüedad, porque en la antigüedad podemos decir que el 99% fue monarquía, ¿cierto? El poder estaba representado en ese hombre que tiene la fuerza y que tiene el conocimiento. ¿Listo? Fue Grecia, y no toda Grecia. Recuerden que Grecia estaba subdividida en polis, en regiones, y políticamente en polis, ¿cierto? En polis. Ahora, solo una de las 80 polis que tenía Grecia, solo una concibió esta idea. Por eso es una excepción. No que mande uno, sino que mande todo un grupo social. Y es ahí donde nace en Atenas la famosa democracia. En Atenas, la famosa democracia. Entonces, quiero que quede claro eso de una vez, muchachos, que quede claro eso de una vez, ¿cierto? Cuando nos hablan de la democracia griega, realmente el concepto es demasiado amplio, ¿no? Porque es que Grecia en sí no vivió la democracia. ¿Solo la vivió quién? Atenas, una de las 80 polis. Entonces uno decir, o desde mi perspectiva, y espero que desde la lógica histórica que ustedes también podrán concebir, decir que Grecia fue democrática, no cabe esa expresión tan general. Pero Atenas, ¿qué fue lo que pasó en Atenas? ¿Y por qué es una excepción al poder de las monarquías antiguas? Muy fácil. En Grecia, como en todas las clases sociales, en Atenas, concreticémonos en Atenas, como en todas las clases sociales había una clasificación, ¿cierto? Como en todas las sociedades había una clasificación de clases sociales. Había una clase alta. Ustedes me imagino que ya estudiaron todos estos temas, ¿cierto? En la educación básica. ¿Quién se acuerda cómo llamaba la clase alta de los atenienses? La de los duros, la de los ricos, la de los inteligentes, la de los poderosos. ¿Cómo llamaban? No, estamos en Atenas. ¿Quién se acuerda cómo se llamaban? Se llamaban los eupátridas. No se les olvida. ¿Viste? Los eupátridas. ¿Quién eran los eupátridas? Eran los Uribe, los Santo Domingo, los Ardila Lula de la época. ¿Sí o no? O sea, la clase alta, la gente que tenía el poder, ¿vale? Muy bien. Pero también había una clase media. Había una clase media y había una clase baja, ¿cierto? Dentro de la clase baja, pues estaban los ilotas, que eran los esclavos.
Y en la clase media estaba la clase de demos, que al traducir al castellano se traduce sencillamente por la expresión pueblo. Tres importantes clases sociales en la antigua Atenas. No le olvides estos nombres. Sí, Sí. pero Eupátridas están pues en castellano. Eupátridas es el nombre griego. Y traducido al... Clase alta. Clase alta. Entonces, los eupátridas eran la clase, ¿cierto? Los de arriba, ¿cierto? La clase media era aquella que no era ni tan poderosa ni tan rica como estos, pero tampoco eran esclavos. No eran esclavos, eran hombres libres, ¿cierto? Eran hombres libres. Ahora bien, ¿quién creen ustedes que mandaba en principio en Atenas? Por obvias razones, ¿cierto? Por obvias razones. De ahí salía el rey, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Hubo una lucha sangrienta por demás. Pareciera como si el alcance de los derechos siempre fuera fuego y sangre. Como que es una constante en la historia que si no es a sangre y fuego no adquirimos derechos. Es que eso es como... Bueno, no paro, no, sangre y fuego, lucha parece, ¿cierto? Bueno, y eso que apenas estamos empezando con el garrote, espera. El demos, a través del tiempo y a través de muchas luchas, por supuesto, ya logró adquirir el poder que los eupátridas tenían. Pero cometieron el mismo error que tenían los eupátridas. ¿Qué error tenían los eupátridas? Que en el gobierno no tenían en cuenta ¿a quién? A la clase Ni media. a la clase media ni a la clase baja. Entonces, cuando el demos derrotó a la clase alta y asumió el poder, se olvidó de los eupátridas y también se olvidó de ellos. Es este tipo de gobierno el que se llama democracia. ¿Por qué democracia? Demos, pueblo. Kratos, en griego, poder o autoridad. La autoridad la tiene ¿quién? El pueblo. No me confundan esta democracia con la democracia que tenemos ahora. Muy diferente. Hoy no tenemos ni el nombre. Dime, Carlos. Pero si era democracia, pues como la palabra la tenía el pueblo y no se tenía en cuenta la clase alta ni la baja. Pues, por eso estoy diciendo, Carlos, es una democracia clasista y cerrada. Porque solamente participaban todos los del pueblo. Pero no participaban estos ni participaban estos. Solo una clase social. Muy diferente a la democracia que hoy tenemos, donde todos participan. Por ejemplo, cuando vamos a elegir al presidente de la República, o congresistas, alcalde o gobernador, ¿sí o no? Aquí está el señor más rico del pueblo. ¿Qué vale su voto? Y atrás va un amigo con cédula y sacó. ¿Qué vale su voto? Igual. Cosa que no pasaba allá. Aquí solamente la democracia está excluida. Pero bueno. Es que no deben entrar, es verdad. Ah, sí. Sí lo dejan entrar, sí, ya la cédula va para adentro. Bueno, el sacón no, pero la cédula sí. Pero la cédula sí la tiene que llevar. Vuelvo acá, muchachos. Miras que les estoy hablando de estas excepciones. Es Atenas la primera que hace los pinitos a que no gobierne uno solo, sino que gobiernen varios. En este caso solo una clase social, llamada el pueblo. Pero falta mucho lote y terreno, historia y sangre y fuego y lucha para poder decir todos mandamos. Democracia. Aquí solamente está mandando una clase social, el pueblo. Solo ha sido como una palabra que nunca ha sido, pues que literalmente no se ha llevado a la realidad completamente, ¿sí? Pero entonces me he hecho entender que la democracia ateniense es muy diferente a la democracia que hoy tenemos. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Cuál es la otra excepción? La otra excepción es Roma.
Como bien debieron estudiar ustedes a Roma y algo tocaron conmigo en estas clases, ¿qué hizo Roma? Roma lo único que hizo fue tomar lo bueno de todos los demás y perfeccionarlo, ¿cierto? Ya, fue lo único que hizo Roma. ¿Listo? Ahora, Roma también es una excepción. Para entender la excepción de por qué en Roma no mandó uno, sino un grupo, y eso ya hace la excepción, hay que recordar las 3 etapas de la historia de Roma. Preguntita de cuestionario por ahí, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la primera etapa de la historia de Roma? La monarquía. La monarquía. La segunda etapa, la república. Y la tercera etapa, el imperio. Quiere decir eso, que durante toda la historia de Roma, solamente en una parte de ellas hubo un vestigio imitando la democracia ateniense. Solamente acá. Porque aquí ¿quién mandaba? El rey. Y aquí ¿quién mandaba? El emperador. ¿Listo? ¿Quién mandaba acá? Vuelve y juega. Vuelve y juega. Mandaba una clase social. Hola, vamos a hacerla. Hola. ¿Qué tiene diferente emperador? Vamos a preguntar lo mismo. Excelente. Muy bien. El rey manda en un reinado. En un reinado. ¿Cierto? En un reinado. El emperador sigue siendo un rey, porque es uno solo. Pero él es rey de reyes. Rey de reyes. Este tiene un reinado. El emperador es un rey que domina varios reinados. ¿Me hago entender? Por ejemplo, alguien más grande. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, Roma dominó todo lo que fue España, Inglaterra, Cartago, Egipto, y a cada uno de los reyes que habían ahí. ¿Cierto? Entonces te dicen, el rey de España, solo el rey de España. ¿Cierto? Pero te dicen, emperador romano. Es decir, dominó al rey de España, dominó al rey de Egipto, dominó. ¿Cierto? Entonces, el emperador sigue siendo un rey, uno solo, pero domina a otro rey. ¿Estamos claros? Muy bien. Esa es la gran diferencia en la historia de Roma, la gran diferencia entre Roma. Donde aquí mandó uno y donde ya Roma quedó dominando y mandando una inmensidad de territorio. ¿Listo? La excepción es la república. En época de la República Romana también habían 3 clases sociales. La clase alta, ahora sí, ¿cómo se llaman? Los patricios. Ahora sí. La clase media, que eran los plebeyos. Y la clase baja, que eran los esclavos, que se llamaban siervos. Porque aquí, ¿qué es lo que se habla aquí en Roma, hijos? ¿Qué lengua? El latín. Muy bien, Maya. El latín se habla. ¿Listo? Cambia ya, se hablaba el griego. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el equivalente en Atenas a la clase alta romana? Eupátridas. Muy bien. ¿Cuál sería el equivalente a la clase media de Atenas? El demos. Y de los siervos, allá sería su equivalente los esclavos o los hilotes. ¿Listo? Bien. Ahora, resulta que allá la democracia la hizo ¿quién? El demos, la clase media. Aquí no. Miren qué ironía, aquí no. Aquí la democracia, entre comillas, ¿cómo se llama la democracia aquí? República, porque estamos hablando de latín. Allá la hizo la clase media, aquí la hizo la clase alta. La hizo la clase alta. ¿Sí me está haciendo entender o no? O sea, la clase de los patricios. Entonces,
fueron los patricios los que mataron al rey. Fueron los patricios, o sea, la clase alta romana, las que mataron al rey. Dijeron, no queremos que nos gobiernen. Uno. ¿Cierto? Monarquía. Monos, uno. Kratos, autoridad. La autoridad la tiene uno. Fueron los patricios, no fueron los plebeyos. Fueron los patricios. Los que dijeron, mataron al rey. Literalmente, mataron al rey. ¿Cierto? Al último rey romano. Y dijeron, bueno, no queremos que nos gobierne uno solo. Entonces, si no manda uno solo, ¿quién va a mandar? ¿Quién? Elijamos dentro de nosotros a los más viejos y formemos con ellos un grupo que nos represente y represente a toda Roma. Y ese grupo se llamó el Senado Romano. ¿Por qué Senado Romano? Porque en latín senetum significa viejo. De ahí viene la palabra senado. Vamos a escoger a los más viejos de los patricios para que formen una asamblea o un consejo y sean ellos los que tomen las decisiones en nombre de toda Roma. ¿Hay vestigio de democracia ahí? Sí. Claro, porque ya no hay uno, sino que hay varios tomando decisiones. ¿Pero se asemeja a nuestra democracia? No, porque faltan ¿quiénes? Los plebeyos y los siervos. Faltan los plebeyos y los siervos. Con el tiempo, los plebeyos se van a meter a ese senado. Después de muchos años de lucha y sangre, vuelve y juega. Como si que los derechos que necesitamos adquirir no hubiera otra forma sino a punta de sangre y fuego. Parece una constante, ¿cierto? Parece una constante. Los plebeyos van a lograr meterse en allá. Hay mucha guerra, mucha muerte, mucha sangre para lograr llegar allá. Por eso, dentro de la historia de la República Romana, se habla del Senado, no como uno, sino como una asamblea de ancianos que eran los que tomaban las decisiones. Son las dos excepciones que hay en la evolución del pensamiento político en la historia antigua. ¿Correcto? Sigamos avanzando. Y pasemos para la Edad Media. En la Edad Media, siguiendo con esta evolución de la forma de pensar del hombre en relación al poder político, acuérdense que Roma nos dejó el cristianismo, ¿se acuerdan? No solo digo en la historia, nos dejó el cristianismo. Y al dejarnos el cristianismo, entonces nos fuimos pasando a otra forma de pensamiento, que es aquella que va a determinar y va a centrar todo en Dios. En Dios. ¿Listo? En Dios. Para la historia media, entonces, la humanidad inmiscuida en el cristianismo, que viene siendo promovido y extendido por los romanos, va a determinar que el poder, no solamente la vida, la existencia, ¿cierto?, el futuro viene de Dios, sino también el poder de los pueblos. Todo poder político y cualquier otro tipo de poder emana de Dios, viene de Dios. A eso se le llama teocracia. Teocracia. No es metodología. ¿Cómo? No se puede decir también metodología. No. ¿Por qué no tiene poder político? Aquí, como estamos hablando del poder, como dice Cristian allá, ¿cierto? La teología es el logos, el estudio de Dios. Aquí estamos hablando del poder. Entonces tenemos que meterle el poder. Kratos, ¿te acuerdas? Demos Kratos. Aquí es Theos Kratos. La autoridad viene de Dios. Entonces, esta es la forma o la ideología política de la Edad Media. Eso era como lo que cuando se hacía lo que era la iglesia más que Claro. Todo el poder viene de Dios. ¿Qué instituciones van a representar este pensamiento? La iglesia. La iglesia que va a estar liderada por un papa y por todo lo que es la jerarquía eclesiástica, los sacerdotes, los obispos, etc. Bien, ahí está. Pero el rey tampoco va a ser, el rey no va a ser omitido en la Edad Media. Solo que este rey es muy diferente a este rey. Este rey tenía más poder.
Claro, bien, Carlito, ya la estamos cogiendo. Este rey tiene poder absoluto y si tiene conocimientos más. En cambio, el poder de este rey no es su poder. ¿Viene de dónde? De la iglesia. Viene de Dios. ¿Y quién se lo transmite? La iglesia. Entonces había una ceremonia toda bonita, ¿sabían? En que el Papa ungía al rey delante de la comunidad. Y solamente la comunidad reconocía como rey a aquel Que el Papa le que el Papa ungía delante de la comunidad. De resto no. De resto no. Entonces sigue el poder de la teocracia. Sigue el poder de la teocracia. Esto van a ser muchísimos siglos. Y prácticamente el reino era el que tomaba la decisión, era la iglesia. Y cuando iba en contra de la iglesia, entonces venían los conflictos. Venían los problemas, porque el poder venía de Dios. Listo. Muchachos, pues acuérdense que la Edad Media prácticamente data del siglo V, de la era cristiana, del siglo V. Y nos vamos a tirar al siglo XIV. Estamos hablando de 10 siglos más. Estamos hablando de poco igual a 10 siglos más o menos, poco menos de 10 siglos, en que el pensamiento teológico imperó en el mundo europeo. O sea, todo poder viene de Dios, ¿cierto? Hasta que va a haber un pueblo, una comunidad que va a decir, ¡hey, no más! Y en muchos países aún es así. Claro, pero eso empezó con calma. Siglo XIV, ¿dónde empezó? En Italia. Con un movimiento llamado el movimiento renacentista, o el Renacimiento, ¿cierto? Donde los italianos crearon una escuela doctrinal llamada la escuela humanista, donde tímidamente empezaron a decir, no más Dios, pero calladitos, porque ¿quién se atrevía a decir, pues, no Dios? Para la iglesia imperante para ejecutarlos, para quemarlos vivos con la Santa Inquisición, ¿cierto? Pero los italianos fueron, digamos que levemente, tímidamente, muy quedamente, ¿cierto? Manifestando, sin negar a Dios, en principio, sin negar a Dios, reflexionemos al hombre. Ponían como ciertas dudas. Reflexionemos al hombre. No, ni siquiera dudas. O sea, a Dios no dejaron quieto. Dios es infinitamente bueno, grande, poderoso. Va, sigamos alabando a Dios. Pero pensemos al hombre. ¿Quién es el que sube? El hombre. ¿Cierto? ¿Quién es el que padece? ¿Quién es el que tiene alegrías? ¿Quién es el que tiene tristezas? El hombre. ¿Sí o no? Entonces, invitaron a la gente a pensar al hombre. Por eso se llama la escuela humanista en Italia. Entonces empezó suavecito. Empezó suavecito. Y eso va a ir creciendo. Y va a empezar por el arte. Acuérdense de un Miguel Ángel, de un Leonardo da Vinci, de un Miguel Ángel que va a hacer imágenes como el David, pelota completamente, demostrando la fuerza del hombre, ¿cierto? Acuérdense la Mona Lisa del señor Leonardo da Vinci, una pintura que para la época es erótica, con esa sonrisa así toda coqueta y los pechos rotados. El hombre, la humanidad del hombre, ¿cierto? Tocando esto, suave. Pero ellos tuvieron otra propuesta. ¿Cuál? Pensemos al hombre, pero volvamos a Grecia y a Roma. O sea, ¿volvamos a qué? A la democracia y a la república. Y a todo lo grande que ellos tuvieron. Bueno, diríamos entonces que el siglo XIV es un siglo muy importante en la evolución del pensamiento de los muchachos, ¿o no? Porque después de 10 siglos, la humanidad y los italianos son capaces de decir, vamos por otro lado. Este cuento de Dios como que nos llena, como que nos satisface. Vamos por otro lado, ¿cierto? Arriesgándose a todas las consecuencias que eso traería, porque es que estamos hablando de un poderío de la iglesia y de una monarquía de sobremanera, ¿cierto? Para llegar es precisamente para la vida Cristo, ¿cierto? Lentamente pasa uno a la historia moderna. Toda la historia moderna está
anidada, fundamentada en el movimiento renacentista iniciado por los italianos en el siglo XIV. ¿Listo? Eso va a ser lento, lento. No fue que de la noche a la mañana el hombre cambió de idea y ya. No, lento, lento. ¿Sí o no? Ya. Y llegamos a la historia moderna, cuyo siglo más importante y más preponderante y más significativo es el siglo XVIII. Y si en el siglo XIV los protagonistas fueron los italianos, aquí los protagonistas van a ser los franceses. Van a ser los franceses. ¿Listo? Y los franceses van a seguir con el movimiento renacentista. Es decir, van a seguir el movimiento que inició en Italia en el siglo XVIII. O más bien lo van a recibir. Un movimiento que viene creciendo durante ¿cuántos siglos? 4 siglos. 4 siglos. Pero aquí va a llegar ya con toda su fuerza. Y los franceses se la van a meter toda esto. Se la van a meter toda. Y van a crear lo que se va a llamar la famosa escuela ilustrada. ¿Por qué la escuela ilustrada? Era como para los que, pues para los de la clase más alta, los más... La escuela ilustrada se llama así porque viene de luz en francés, que significa sencillamente luz. Luz. Por eso el siglo XVIII ha sido llamado el siglo de la luz. ¿Y cuál es esa luz? La razón. La razón es la luz que va a alumbrar la oscuridad del medioevo. Esa oscuridad que nos impide ver más allá de lo que Dios nos da. Que nos impide reflexionar cultural, económica, políticamente, más allá. Todo terminaba en Dios. Todo terminaba en Dios. ¿Por qué tiene que manejar así? Porque Dios lo dice. ¿Por qué hay que gobernar así? Porque es que Dios lo manda. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque Dios. ¿De dónde vengo yo? Porque Dios lo creó. Bueno, no, todo terminaba en Dios. Pues van a sacar una lista de pensamiento. Eso. Pero ¿quiénes son los grandes iniciadores? No van a echar el saco roto a los italianos, porque ellos son los berracos. Ellos son los que iniciaron, los Baldini. Sí, y eso lo hicieron a través del arte. Más adelante vamos a profundizar en eso. Vamos a ver un Petrarca. Vamos a ver a Miguel Ángel, a Rafael, a Leonardo da Vinci. Vamos a ver pensadores como Nicolás Maquiavelo, ¿cierto? Como Tomás Moro. Pero llegará el momento en que estuvimos a fondo el Renacimiento, ¿cierto? Bueno, ahora, perdón, me imagino que ya lo estudiaron ustedes, ¿o no? Eso no es tema de la básica. Pues probé mucha... Algo debieron tocar a él. Bueno, quedémonos entonces con las ideas que para el caso nos interesan acá. ¿Listo? La escuela ilustrada, la ilustración, el siglo de las luces, Francia, la ciudad luz. No como contestó la reina aquella, porque Francia tiene muchas luces. No, muchos bombillos, no. Es porque esto de allí nace la idea de que la razón es la luz que ilumina la ignorancia, que ilumina la oscuridad. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Esta escuela es la escuela doctrinal más importante de los últimos siglos. Es uno de los pensamientos más radicales, más importantes y más transformadores. Ahí, de esa escuela y de sus autores, ¿cierto? Más adelante, estudiamos a profundidad, de los cuales resalta sobre todo un señor llamado Juan Jacques Rousseau. ¿Cierto? Un señor llamado Montesquieu, Marqués de Montesquieu, un Marqués de Sade, ¿cierto? Grandes personajes de Renato Descartes, ¿sí? De aquí, de esta escuela doctrinal francesa que predica la razón, es donde va a surgir esto por primera vez en la historia, muchachos. Es donde se va a hablar por primera vez de derechos. Se va a hablar, y esas ideas se van a convertir en ideologías políticas. ¿Listo? Ya. Y esos derechos, los principales derechos en que hablaron los ilustrados y a los que le dieron varilla y a los que le dieron en forma, fueron la libertad y la igualdad. Estos son los derechos madres, son los derechos fundamentales, y que son aquellas ideas
que van a cambiar rotundamente el pensamiento del hombre en esta época, hermano. Es que imagínate que a vos te digan que sos libre en todos los aspectos. ¿Cómo así? Entonces, libertad de expresión. Yo puedo decir lo que me da la gana. Claro, viejo. Sí. ¿Y no van a matar? No. ¿Ni van a echar la vera? No. ¿Y eso no es pecado? No. ¿Y yo puedo decir que Dios no existe? Libertad de pensamiento pelado. Libertad de culto. Libertad de locomoción. Claro. ¿Y yo me puedo poner lo que me da la gana? Libre de desarrollo personal. Claro, ahí nació la libertad. La gente lo pensaba mucho por la parte de la religión. Claro. Como había tanto poderío con base a Dios y todo eso. Entonces miren cómo las realidades no cambian en los ideólogos. Las realidades no cambian en los ideólogos, no las realidades como tal. ¿Sí? A ustedes no sé si de pronto les enseñaron la Revolución Francesa. Sí. Muy bien. Pero la Revolución Francesa no tiene sentido sin la escuela ilustrada. Y la escuela ilustrada no tiene sentido sin la escuela humanista. Dime, vaya. Señor. No, diga, bueno, obviamente estaba la vida también, la fraternidad, etc. Pero quiero como centrarme en los dos que son los más significativos, porque es que, imagínate, Cristian, pasar de la Edad Media a decir que sos libre, pasar del pensamiento cerrado de la Edad Media a decir que vos sos igual al rey, que vos sos igual al Papa. Eso es como importante. Entonces imagínate que hay ideas que matan, hay ideas peligrosas. Yo siempre digo, no le tenga miedo al campesinito con la escopeta aquí, con un guerrillerito. No le tenga miedo a ese señor. Téngale miedo ¿a quién? A aquel que lo convenció para tomar esa arma. Téngale miedo a eso, a aquel que lo convenció para tomar esa arma. No, es que se le quita al campesino, le pone el fusil, Rambo 2, le pone el fusil, Rambo 2, le quita el fusil, un campesino que ni bachiller será, ¿cierto? La gran diferencia. Que no le tenga miedo al que tenga el arma, téngale miedo a aquel que lo convenció de tomar esa arma. Bien decía Napoleón Bonaparte, por donde pasan las ideas, pasarán después los cañones. Por donde pasan las ideas, pasarán después los cañones. Dicho de una manera diferente y corroncha, bobo cariado mata a la mamá. ¿Sí o no? ¿Por qué creen ustedes, y voy para allá, tema de la próxima clase, ¿por qué creen ustedes que los franceses mataron a su rey? Por la ideología. Eso, bien, pero ya estamos entendiendo este cuento. No es que un día cualquiera los franceses se despertaron y dijeron, vamos a matar al rey, y amaneció muy gordo. No, no, eso fue ya, no sé, fue después de tantas cosas. o la niña que cambia de pensamiento de la noche a la mañana. ¿Sabes? ¿Por qué creen que cambió de pensamiento? Vaya, mírenle las amigas. Vaya, mírenle las amigas. Ven, ¿y es para cuando empezó a pensar así? ¿Por qué creen que es el miedo de algunos padres de familia a cambiar la niña de salón? Ay, no, en ese salón no. Es el miedo a que las ideologías que imperen en ese salón. ¿Cierto? ¿Cuánta gente sale del bachillerato, se va a la Universidad Pública de Medellín y llegan transformados? Completamente transformados. El aeropuerto, mijo, Se meten en las ideologías y ya, se meten en las ideologías. ¿Cuál es la invitación acá para terminar este segmento de la clase? ¿Cuál es la invitación? ¿Cierto? Pues, si vos sos de la línea de que las ideologías te transformen, o vos sos de la línea de transformar con tus ideologías. ¿Sí? ¿Qué es lo que vos querés? Dejarte arrastrar y llevar por las ideologías de los demás. Pues si las compartís, chévere, ¿cierto? Si las compartís bien, pues que hay muy mal, ¿cierto? Pero muchas veces terminamos actuando, como dice la sabiduría popular, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Usted por qué? Ahí van todos. ¿Para dónde va esta fila? Yo no sé, para allá van todos. Pero ¿cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu decisión personal? ¿Estás actuando conforme a la manada? ¿Cierto? Conforme a la motivación instintiva de las vacas. ¿No han pillado que la primera sale y todas detrás? Ahí van las vacas, ¿cierto? ¿Somos borregos o somos gente pensante? ¿Cierto?
con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y asumir las propias consecuencias conforme a esas decisiones que tomamos. No porque otro lo diga, sino porque yo estoy convencido de esto. Yo me imagino a estos personajes de la Escuela Ilustrada que no fue fácil para ellos. Me imagino cuando Rousseau dijo por primera vez todos somos iguales. Pues ustedes se imaginan. Me imaginé cómo era montarme encima. No, ¿te imaginas los riesgos de vida, de todo que cogió? Pero que su idea se convirtió en una ideología, hasta que llegó a las revoluciones liberales. Revoluciones liberales. ¿Se acuerdan? Estos van a ser el sándwich. Estos sí van a ser, a convertir materialmente lo que estos No, pero pensaron, lo que estos pensaron. Ya, estos manes pensaron, instauraron las ideas, pero estos las llevaron a cabo, ¿cierto? ¿Quiénes son más importantes? los que la... No, es que son Ya, ambos. ya. El arma de estos es la pluma, el arma de estos es la pluma. El arma de estos sí fue el fuego, las balas, las lanzas, las espadas, ya. Pero, vuelvo y digo, ¿por qué lo hicieron? Por las ideas. Porque ya su pensamiento había cambiado. ¿Listo? Entonces, en el próximo video vamos a hablar un poquito de cómo estas ideas cambiaron radicalmente el mundo a través de las revoluciones liberales. ¿Cuántas ideas nos han llevado a nosotros a hacer revoluciones? O sea, a hacer cosas porque cambiamos nuestra mentalidad.